Vamos con el otro tema de la directa. Vamos con el otro tema de la directa que también me parece un tema fundamental. Ahora vamos a estar hablando de los papas. La señora del canal de las emociones. No, señor, a ver, señora del canal de las emociones, yo la veo poco, pero la veo y cada vez que la veo me pasa lo mismo. Usted descontrola mis emociones. Me hace que yo no tenga control de mis emociones. Y precisamente por esto tengo que salir aquí a las redes a hacer algunas reacciones y también poner otros puntos de vista que enriquezcan precisamente lo que dice y hace esta señora desde su plataforma. ¿Por qué está insultado? Bueno, porque el problema es que yo lo he dicho en muchos espacios, yo soy una persona católica. El catolicismo en mí vino precisamente por la preocupación que tuvieron mis padres en mi formación religiosa, que me bautizaron, se preocuparon porque pasaron una primera comunión y me dieron una madrina, dispusieron a una madrina que me educó precisamente en el catolicismo. Todo esto en un periodo donde en Cuba había millones de necesidades y precisamente a través de la religiosidad pude entender muchas cosas. Me acuerdo que uno de los primeros libros con los cuales me instruí fue el libro de Job. La gente que sabe, ahora no le voy a dar a ustedes, incluso a mí no me gusta hablar mucho de mi religiosidad aquí en Guatequelá y me van a ver muy pocas veces hablar de eso. Es un tema que lo veo como algo personal. Pero bueno, como soy una persona precisamente católica, como les explicaba, y precisamente tampoco, por lo cual no hablo tanto de mi religiosidad católica, es porque tampoco quiero que me vean como Felipe el Católico. Tampoco quiero que me vean como Felipe el Católico, porque precisamente cuando uno hace este tipo de declaraciones, no, pero tú eres católico, no quiero que me vean como Felipe el Católico. El catolicismo en mí es una de las tantas una de las tantas características que me matizan. También tengo otras cualidades y otros defectos y otras tendencias que nada tienen que ver con Felipe el Católico, ¿no? Pero la señora del canal de las emociones realmente resaltó emociones en mí que vamos a estar compartiéndola con ustedes precisamente por declaraciones fuertísimas que tuvo el Papa Francisco, el Papa Francisco el día de ayer o el de hoy en una entrevista que dio. Vamos a ver primero lo que dice la señora del canal de las emociones, para después pasar también a ver qué fue lo que dijo el Papa, o quizás tendría que mostrarle a ustedes qué fue lo que dijo el Papa primero y después qué fue lo que dijo la señora del canal de las emociones. Realmente el orden de los factores no altera el producto. Vamos a verlo. De todas formas, el producto es precisamente ponerlos al tanto de lo que vamos a estar hablando. Vamos a ver primero entonces a la señora. Porque también tenemos que hablar de Papa Francisco. ¡Ay, Papa Francisco! Papa Francisco, pero lo tuyo ahí es un tema serio, chico. ¿Pero qué le pasa al Papa? A mí me parece que la sotana, el traje, le pesa mucho. Demasiado. Yo no quiero ser irrespetuosa con el Papa, yo soy católica. Siempre digo que soy católica, apostólica y romana. Depende. ¿Depende de qué? Depende del Papa. Ella dice que es católica, apostólica y romana, depende del Papa. Y aquí va mi primera crítica a la señora del canal de las emociones, porque entonces usted nunca ha sido católica, señora. Realmente tengo que decirlo así. Si su catolicismo depende del Papa, usted nunca ha sido católica, porque yo creo que usted no está de acuerdo con lo que dijo, por ejemplo, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que cuando fue a Cuba, que dijo precisamente, condenó que el bloqueo era injusto y éticamente inaceptable. El embargo que mantiene los Estados Unidos contra Cuba al término de la visita de 5 días a la isla caribeña, el Papa Juan Pablo II clasificó, condenó, esa es la palabra, condenó como injusto y éticamente inaceptable ese embargo. El Papa Juan Pablo II.
el Papa Juan Pablo II. Benedicto XVI dijo que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es inútil. Y precisamente cuando visitó a Cuba, cosas con las que usted no está de acuerdo, porque lo ha dicho en varias ocasiones. Estamos hablando Juan Pablo II, Benedicto XVI. El Papa Francisco también ha condenado las sanciones que sostiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. ¿En qué momento, señora, de todos estos años de papado, usted ha sido católica? Es la pregunta que tengo que hacerle. ¿En qué momento de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco usted ha sido católica? Me parece que en ninguno, ¿no? En ninguno. Porque usted está a favor de las sanciones que sostiene el gobierno de Estados Unidos, que han sido condenadas por estos tres papas. No solamente por Francisco, sino por los tres. Por estos tres papas ha sido condenada esas sanciones que sostiene el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Cualquier católico que se respete más o menos por ahí, que sea sincero consigo mismo y con lo que han manifestado los papas, tuviera una posición más decente con respecto a las sanciones que sostiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Tuviera una posición más decente precisamente condenándola. Algo que usted no hace. Algo que la señora del canal de las emociones no hace. Algo por lo cual debería revisarse, porque entonces su condición de católica apostólica romana, que depende del papa que esté en turno, ha estado bastante en duda. Ha estado bastante en duda porque los últimos tres papas han condenado las sanciones que sostiene el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Déjame ver algo que debía haber tenido a la mano, y precisamente para ver desde cuándo ejerció como papa Juan Pablo II. Vamos a ver. Déjame ver desde cuándo ejerció como Juan Pablo II como papa. Haber sido obispo auxiliar en el 58. Polaco, déjame ver cuándo fue nombrado papa. Arzobispo de Cracovia. Fue arzobispo de Cracovia desde el 1 de noviembre de 1946. A ver. Y es declarado papa de la Iglesia Católica desde el 6 de octubre de 1978 hasta el 2 de abril del 2005. O sea, desde 1978, la señora del canal de las emociones dejó de ser católica, porque el papa que estaba condena las sanciones que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Sanciones que afectan directamente al pueblo cubano, más que al propio gobierno al que ustedes dicen. Fíjense si esto es cochino, por decirlo de alguna forma, que hayan buscado la justificación de que las sanciones no existen. Y precisamente basan su discurso negacionista de que las sanciones no existen, como los terraplanistas y estas cosas. Ellos basan su discurso negacionista en que las sanciones no existen. Bueno, si las sanciones no existen, señores, tengo que recordarle que precisamente esto que Díaz-Canel le llamó la coyuntura, la coyuntura que fue precisamente un desabasto de combustibles en Cuba durante el último periodo de Donald Trump. Esa coyuntura se dio precisamente por las sanciones reales que tuvo Donald Trump contra buques petroleros que llevaban combustibles a Cuba. Sanciones que afectaron al pueblo cubano directamente ahí al pecho. Sanciones reales que afectaron al pueblo cubano y que ustedes aplaudieron. Cínicos cuando dicen que las sanciones no existen, cínicos cuando dicen que las sanciones no afectan al pueblo cubano, cínicos mentirosos, cínicos que precisamente le han procurado más necesidades al pueblo cubano. Yo no voy a mirar a otra parte cuando pasan estas cosas. Es responsabilidad de los cubanos poner todo en contexto. Vamos a ver un mensaje precisamente.
Un mensaje de Francisco que dio en julio. Un mensaje que dio en julio después de las manifestaciones del 11 de julio del 2021. Vamos a ver lo que él dijo precisamente ese mes después que se suscitaron estas manifestaciones. Cerca del querido pueblo cubano en estos momentos difíciles, de modo especial a las familias que en su mayor parte son quienes sufren. Rezo al Señor para que ayude a construir en paz, en diálogo y en solidaridad una sociedad cada vez más justa y abierta. Exhorto a todos los cubanos a encomendarse a la Virgen María de la Caridad del Cobre. Ella los acompañará en este camino. También estoy Estas fueron realmente las palabras que tuvo Juan Pablo II después, el Papa Francisco, después de los acontecimientos estos del 11 de julio. Estas fueron realmente sus palabras, palabras precisamente que desde el punto de vista religioso católico exhortaban al diálogo, al entendimiento. Nunca el Papa, señora, va a escuchar de parte de ningún Papa un llamado precisamente al enfrentamiento fratricida como el que hacen ustedes. Eso es lo que nunca va a recibir de un Papa. Estas palabras, claro que las respaldo, claro, esto de sociedad abierta que dijo Juan Pablo Francisco, discúlpenme nuevamente, claro que lo respaldo. Claro que respaldo una y cada una de las palabras que dijo el Papa. Y con esto no quiero decir que respaldo todo lo que diga el Papa, pero precisamente una de las características que piden de un católico, la mansedumbre, la humildad, son características que se piden de un católico. Yo no las tengo, no vayan a pensar que yo soy un pecador como la mayoría, no me la estoy dando de santo, pero tampoco me gusta ver estas posturas. Por ejemplo, esto que dijo la señora del canal de las emociones, sí merece también parte de mi crítica, parte de la crítica que le estoy haciendo. Vamos a verlo. No puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho el señor Francisco. El señor Francisco. El compañero Francisco. Esto de referirse a Francisco como al Papa Francisco como señor o compañero es una falta de respeto y también una falta de desconocimiento de la Iglesia Católica completamente, señora. Si usted va a referirse al Papa Francisco y lo va a bajar de Papa, pues tengo que decirle, señora del canal de las emociones, que el Papa Francisco deja de llamarse Francisco, como usted lo está mencionando ahí, y pasa a llamarse Jorge Mario Bergoglio, que es el nombre del Papa cuando antes de ser Papa, y precisamente por ser Papa es que se le da el nombre, él escoge el nombre de Francisco, pero su nombre real, el de señor, el de compañero, es Jorge Mario Bergoglio, no Francisco. Señora, que dudo mucho que realmente tenga una educación católica profunda, porque hasta para faltar el respeto demuestra ignorancia y falta de conocimiento. Vamos a seguir. Esa es mi fe, a pesar del compañero Francisco. Y lo he dicho. Y ya hoy rezaré 3 Padre Nuestro y 4 Ave María, para que me perdonen.
pero no él, Dios. Muy feo, muy feo. Y aquí está la otra gran metidura de pata de esta señora del canal de las emociones. Metidura de pata sin precedente de una señora que dice ser católica. Vuelve a meter la pata que dice que rezará para que la perdonen. Señora, y rezará Padre Nuestros. Y rezará Padre Nuestro. Y qué desconocimiento. Señora, usted es una cotorra repetidora. Entienda esto. Y se lo estoy diciendo no con el afán de insultarla, sino con el afán de quizás entienda que precisamente la oración del Padre Nuestro conlleva el perdonar usted para ser perdonada. Señora, para que usted pueda ser perdonada por Dios, primero tiene que perdonar usted. Eso es lo que dice el Padre explícitamente. Es lo que dice explícitamente y que parece que usted desconoce completamente, porque lo único que hace es repetir el Padre Nuestro. Pero precisamente en el Padre Nuestro, para que uno pueda ser perdonado, tiene que perdonar. Tiene que perdonar. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice el Padre Nuestro, señora del canal de las emociones, que no sabe que para ser perdonada primero tiene que perdonar. Usted no es católica, ni cristiana tan siquiera. Ni cristiana tan siquiera, porque desconoce todo eso. Qué pena. Qué pena que utilice la religión para darse un manto de magnanimidad que no le corresponde. Qué pena que desconozca precisamente la religión que dice profesar. Usted no es católica, usted no es nada, usted lo que es una persona que insulta al Papa, una persona que blasfema constantemente, que le llama compañero Francisco cuando él no se llama Francisco, se llama Jorge Mario Bergoglio. Si se va a referir a él para quitarle la condición de Papa, llámelo al menos por su nombre, demuestre algo, señora. Y no se falte respeto a usted misma. De tanta forma, blasfemando sobre el perdón. No, esta señora realmente, cada vez que transito por su canal, padezco de pecar. Primero por juzgarla, ¿no? Primero por juzgarla. Padezco de pecar. Segundo, precisamente porque me doy cuenta de que es una persona que trabaja a través no de emociones, sino de bajas pasiones. Usted no trabaja a través de emociones, sino de bajas pasiones. Usted es una señora que trabaja a través de las bajas pasiones. Usted es una persona que lo que esgrime no son emociones sanas, sino emociones insanas. Precisamente emociones asociadas a esos pecados capitales que la iglesia católica expone. ¿Entiende? Dice Fiera, respira Felipe, el Señor nos ama. Aplauso el Fiera. Aplauso por ese comentario. Es verdad, hay que respirar, señores, pero el problema es que cuando uno ve estas cosas, ¿no? De que tratan de refugiarse en la religiosidad para meter un mensaje venenoso, como un mensaje venenoso de como que no, esta noche rezaré para que no, para pedirle perdón a Dios. Señora, pero si usted no ha perdonado, así a usted Dios cuando la vea, cuando esté de frente ahí en la oración le va a decir: perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Eso es lo que te va a decir Dios. Cuando tú pases por ahí, lo que te va a decir es eso. ¿Y qué le vas a responder a ese Dios? ¿Qué le vas a responder? ¿Tengo mi corazón limpio? No, va a ser difícil su paso por esa oración, pero de todas formas le recomiendo que la haga precisamente bajo esa perspectiva, para que reciba algo de alivio. Espero que haya aprendido algo. Voy a compartir esto, lo voy a aplicar y lo voy
y lo voy a compartir para ver si la señora del canal de las emociones le llega el mensaje, porque precisamente en eso consiste ser perdonado, en saber perdonar. Para poder ser perdonado, uno tiene que perdonar también. Si no, está duro. No es pedir perdón por pedirlo. Pedir perdón, mucha gente también lo asocian al arrepentimiento, que por supuesto, pero también precisamente el pedir perdón, más que el arrepentimiento mismo por lo que uno ha hecho, es limpiarse y perdonar también lo que le han hecho a uno. Que eso usted no lo ha logrado. Usted no lo ha logrado. Usted no ha logrado perdonar y pretende ser perdonada. Ahí está San Juan Bautitius.